Cuando miras detenidamente los mapas, queda claro que los equilibrios de poder en la Tierra a menudo están ligados a pasajes marítimos milimétricos. Un estrecho, un canal, un paso estrecho en una costa son casi invisibles en el mapa, pero invaluables para quien los controla. En la costa sureste del mar Báltico hay un paso así, el estrecho de Baltisk, que conecta la laguna del Vístula con el mar abierto y pasa por el territorio de Kaliningrado de Rusia. Este paso fue el apalancamiento geográfico que Rusia utilizó silenciosamente durante décadas, y una de las víctimas más duraderas de este apalancamiento fue Polonia, un miembro de la OTAN, un miembro de la Unión Europea y una de las economías de más rápido crecimiento del continente. Durante 30 años, Polonia tuvo que pedir permiso a Rusia para acceder a su propio puerto. Rusia utilizó esta ventaja, bloqueó barcos, prohibió pasajes y estranguló la economía de una ciudad durante décadas. Sin embargo, Polonia construyó un canal para eludir a Rusia. Al gastar $450 millones, abrió un canal desde su propio territorio hasta el mar Báltico. Lo que compró no fue una vía fluvial, fue la capacidad de decir no a Rusia. Tomó 30 años obtener esa capacidad porque la geografía favorecía a Rusia. En el noreste de Polonia hay una laguna, un estrecho y un territorio ruso, y en la intersección de estos tres nació una dependencia de 30 años. La laguna del Vístula se extiende aproximadamente 90 kilómetros a lo largo de la costa noreste de Polonia y está separada del mar Báltico por una estrecha franja de arena llamada el Cordón del Vístula. La única salida natural de la laguna al Báltico era el estrecho de Baltiesk en su extremo noreste, y ese estrecho pertenecía a la región de Kaliningrado de Rusia. Esto significaba que cada barco polaco que quisiera llegar al mar abierto desde el puerto de Elblag en la orilla de la laguna tenía que pasar por aguas rusas. Durante la era de la Unión Soviética, esto no era un problema, pero cuando los soviéticos colapsaron en 1991 y Kaliningrado se convirtió en un territorio ruso separado, este detalle geográfico se convirtió en un vicio político. Los dos países negociaron durante años para formalizar los derechos de tránsito, pero no se pudo alcanzar un acuerdo permanente. El acuerdo que Polonia pudo obtener era frágil: notificación con 14 días de antelación a las autoridades rusas para cada paso de barco, aprobación que podría ser denegada en cualquier momento y una prohibición total a embarcaciones extranjeras de países miembros de la Unión Europea. Rusia utilizó esta ventaja al máximo. Entre 2006 y 2010 se impuso una prohibición total al paso por el estrecho. Durante 4 años, el acceso marítimo al puerto de Elblag fue efectivamente anulado. Incluso después de que se levantó la prohibición, las tarifas de tránsito y los retrasos burocráticos continuaron como una presión suave. Las consecuencias se acumularon durante décadas. Elblag era una ciudad fundada en 1237 que había servido como uno de los principales puertos comerciales de Europa desde la era de la Liga Hanseática. Pero bajo el yugo geográfico de Rusia, el tráfico de carga cayó de 358.000 toneladas en 2014 a aproximadamente 125.000 toneladas para 2021. Una ciudad portuaria con 7 siglos de tradición comercial fue estrangulada durante generaciones por un veto geográfico oculto tras un estrecho. La respuesta de Polonia fue eludir ese estrecho y abrir su propia puerta desde su propio territorio hacia el mar Báltico. El canal que atraviesa el Cordón del Vístula comenzó su construcción en 2019 y se completó en 3 años. Su longitud total es de solo 1,3 kilómetros, pero estos 1,3 kilómetros cortaron la dependencia de Polonia de 30 años. El canal tiene aproximadamente 5 metros de profundidad y permite el paso de barcos de hasta 100 metros de longitud. Aproximadamente 12 barcos de tamaño mediano pueden transitar por día, demasiado poco profundo para grandes cargueros o buques de guerra, pero suficiente para el tráfico comercial y turístico que Elblag necesita. Esta limitación de profundidad se volverá importante más adelante, porque Rusia afirmaría que fragatas de la OTAN pasarían por este mismo canal. Cómo funciona el canal es al menos tan interesante como sus dimensiones. Los dos puentes giratorios en la parte superior giran 90 grados cuando se acercan los barcos para permitir el paso, de modo que el tráfico por carretera continúa sin interrupciones. Pero el verdadero logro de ingeniería es el sistema de esclusas. Su cámara tiene 270 metros de largo, 25 metros de ancho y aproximadamente 6.5 metros de profundidad. Aquí hay 4 compuertas de acero que controlan el tránsito. Cada una pesa aproximadamente 160 toneladas. El costo de todo esto, aproximadamente $450 millones. $450 millones por 1.3 kilómetros. Más de $340 millones por kilómetro. Una de las construcciones de canales más caras en la historia moderna de Europa.
Pero lo que Polonia compró no fue un proyecto de ingeniería, fue soberanía manifestada como infraestructura. Para entender el verdadero valor de esta soberanía, basta con mirar al otro lado del estrecho, al territorio al que Polonia tuvo que pedir permiso para acceder durante 30 años. Kaliningrado es un pedazo de territorio completamente aislado del territorio continental ruso, encajado entre Polonia al sur y Lituania al norte, rodeado por todos lados por territorio de la OTAN y la UE. Cuando los soviéticos colapsaron, Rusia mantuvo esta región por una sola razón. Aquí se encuentra el cuartel general de la Flota del Báltico, y Rusia no solo protegió ese cuartel general, transformó la región en el territorio más militarizado de Europa con misiles balísticos Iskander, baterías de defensa aérea S-400 y sistemas antibuque. La razón es clara. Aproximadamente 230 kilómetros al este de Kaliningrado se encuentra el punto más frágil de la OTAN, el corredor de Suwałki. Este corredor tiene solo aproximadamente 65 kilómetros de ancho en su punto más estrecho y es la única conexión terrestre de la OTAN con los estados bálticos. Al oeste del corredor se encuentra Kaliningrado, al este el aliado de Rusia, Bielorrusia. Rusia podría apretar este corredor desde ambos lados para separar a Estonia, Letonia y Lituania del resto de la OTAN. Más de 6 millones de personas quedarían inaccesibles por tierra, y Rusia no está utilizando Kaliningrado solo para presión militar convencional. En 2024, los cables submarinos del Báltico fueron cortados, las señales de GPS están siendo sistemáticamente interferidas en la región y se descubrió que los petroleros de la flota en la sombra transportaban personal de inteligencia. Kaliningrado ha ido mucho más allá de ser una base naval. Es el centro de todas las operaciones de presión de Rusia en el Báltico. El canal de Vístula debe interpretarse dentro de este contexto. La profundidad de 5 metros del canal es demasiado baja para los buques de guerra. Ninguna fragata de la OTAN puede pasar, y Rusia lo sabía. Pero en un escenario de conflicto, Polonia ahora puede realizar operaciones de patrulla y logística en su propia laguna sin entrar en aguas de Kaliningrado. El valor militar del canal no está en el paso de un gran buque de guerra, sino en romper el monopolio geográfico de Rusia. Rusia no observó en silencio cómo se rompía su monopolio geográfico. Llevó a cabo una campaña en 3 frentes para detener el canal. El primer frente fue el argumento ambiental y se dirigió directamente a las instituciones de la Unión Europea. Los medios estatales rusos publicaron informes afirmando que el canal llevaría a la extinción a especies locales. Moscú anunció repentinamente planes para un parque nacional en la sección rusa de la laguna del Vístula, en la que no había mostrado interés durante décadas. El objetivo era provocar revisiones ambientales a nivel de la Unión Europea para retrasar el proyecto mediante procedimientos burocráticos. La ironía es que cuando se completó la construcción, ocurrió exactamente lo contrario. La isla artificial creada con material de excavación creó áreas de anidación para aves costeras. Rusia había dicho que el hábitat sería destruido. Polonia construyó hábitat. El segundo frente fue el argumento económico y se dirigió a la opinión pública polaca. La investigación de una universidad polaca calculó que los beneficios comerciales tardarían 650 años en recuperarse. Los comentaristas rusos difundieron esta cifra para demostrar que el proyecto era una irresponsabilidad fiscal. Mirando únicamente las cifras comerciales, el argumento tenía una base genuina. Los principales puertos de Polonia ya operaban eficientemente en Gdansk, Gdynia y Szczecin, y el canal era demasiado poco profundo para los grandes barcos de carga. El tercer frente fue el argumento militar y estaba dirigido a la opinión pública internacional. Rusia afirmó que el canal daría acceso a los buques de guerra de la OTAN a la laguna, pero esta afirmación podría refutarse con una carta de profundidad. La profundidad de 5 metros del canal hacía físicamente imposible el paso de cualquier fragata de la OTAN. Rusia lo sabía. La preocupación no era real, era teatro. La respuesta de Polonia fue no responder directamente a ninguno de los 3 argumentos. Clasificaron el canal como infraestructura civil, completaron silenciosamente el proceso de revisión ambiental de la Unión Europea y nunca entraron en el debate público con el enfoque militar de Rusia. No discutieron, construyeron. Y cuando lo construyeron es al menos tan importante como lo que construyeron. La idea del canal se había debatido durante décadas, pero el impulso político nació en 2014, cuando Rusia anexó Crimea. La evaluación de amenazas de Europa del Este cambió fundamentalmente. Una dependencia directa de una línea costera ya no era un riesgo teórico, sino una vulnerabilidad de seguridad concreta. El presidente del partido, Ley y Justicia, Jarosław Kaczyński, quien había defendido esta idea durante décadas, finalmente obtuvo el apoyo necesario. La construcción comenzó en 2019 y 3 años después, el canal fue completado.
Polonia tampoco dejó al azar la fecha de apertura, el 17 de septiembre de 2022, el día en que se abrió la vía fluvial que separa permanentemente a Rusia de la costa, fue el aniversario de una de las páginas más pesadas de la historia polaca. El 17 de septiembre de 1939, mientras la Alemania nazi avanzaba desde el oeste, el Ejército Rojo Soviético cruzó la frontera oriental de Polonia, una doble traición coordinada que llevó a 50 años de ocupación. Polonia eligió abrir el canal que cortó su dependencia geográfica de Rusia en el mismo aniversario de esa invasión. El primer ministro Morawiecki describió el canal como la ruptura de los últimos lazos simbólicos de dependencia. Cuando el primer barco, el barco de trabajo Zodiac II de Garnia, pasó por el canal, el Black se había abierto al Báltico sin el permiso de Rusia por primera vez en 30 años. Al día siguiente, 95 barcos hicieron la travesía. Hay una capa más en el momento. 7 meses antes de la apertura, el 24 de febrero de 2022, Rusia había lanzado una invasión a gran escala de Ucrania. La construcción del canal había comenzado en 2019, cuando la mayoría de las capitales europeas no creían que una gran guerra terrestre rusa fuera posible. Polonia ya había comenzado la construcción en esa fecha y había adivinado correctamente. Para septiembre de 2022, la lógica estratégica detrás de cada zloty gastado había sido validada de la manera más dura imaginable. Pero, aunque el canal se abrió en 2022, tomó tiempo para volverse completamente funcional. El canal en sí estaba listo, la esclusa funcionaba, los rompeolas estaban en su lugar. Pero en el lado de la laguna, el último tramo de 900 metros del río Elbląg no era lo suficientemente profundo para embarcaciones comerciales. El canal estaba abierto, pero el puerto aún no era completamente accesible. Ahora, en 2026, esa pieza final también se está completando. Las obras de dragado están terminando en el segundo trimestre de este año y los buques comerciales podrán, por primera vez, llegar directamente al puerto de Elbląg. Las instalaciones turísticas se han expandido. Las empresas de logística han anunciado planes para usar el puerto. Y para los residentes que vieron el área del puerto vaciarse gradualmente durante décadas, el cambio se ha vuelto visible. Elbląg ahora se abre al Báltico sin necesitar el permiso de Rusia. La historia de Elbląg es poderosa por sí sola, pero Polonia no es el único país que rompe esta fórmula. Rusia ha aplicado la misma estrategia en diferentes geografías durante décadas. Controlar un cuello de botella o punto de tránsito, crear la dependencia del otro lado y usar esa dependencia como palanca política. En Polonia era un estrecho, en Alemania era gas natural, en Ucrania era un paso marítimo, en Moldavia era un corredor de tránsito. La fórmula era la misma en todas partes y ahora se está rompiendo en todas partes. Alemania aprendió el costo de esta fórmula en 2022. El gasoducto Nord Stream había proporcionado a Berlín energía barata durante años mientras daba a Moscú poder de veto. Cuando Rusia cerró el grifo, Alemania enfrentó una de las crisis energéticas más graves de su historia. La respuesta de Berlín fue desmantelar la dependencia. Las terminales de gas natural licuado se construyeron a una velocidad récord y el poder energético de Rusia se volvió inoperante en un solo invierno. Rusia había intentado controlar a Alemania con gas. Alemania eliminó estructuralmente ese control. En el estrecho de Kerch, Rusia controlaba el acceso de Ucrania al mar de Azov, manteniendo los puertos de Mariupol y Berdiansk como rehenes durante años. En 2018, detuvo físicamente a los buques navales ucranianos en el estrecho. La respuesta de Ucrania vino del mar. Drones obligaron a la flota del Mar Negro a retirarse de Sebastopol y el estrecho de Kerch dejó de ser el instrumento de control unilateral de Rusia. Finlandia y Suecia abandonaron décadas de neutralidad y se unieron a la OTAN. La invasión de Rusia desencadenó la misma expansión que pretendía disuadir, y Moldavia está desarrollando rutas alternativas de energía y comercio para eludir la dependencia del tránsito ruso a través de Transnistria. El hilo común de estas transformaciones es el tiempo. Todas ellas se aceleraron después de 2022. La invasión de Ucrania por parte de Rusia despertó a Europa y cada país se vio obligado a enfrentar su propia dependencia geográfica. Polonia respondió con concreto y acero, Alemania con terminales de gas natural licuado, Finlandia y Suecia con la membresía en la OTAN, Ucrania con drones. Las herramientas fueron diferentes, pero la lección fue la misma. La única solución duradera contra la influencia geográfica de Rusia es eliminar estructuralmente esa influencia. La fórmula se está rompiendo, pero sería un error subestimar las cartas que Rusia aún tiene. El canal se abrió, pero Kaliningrado todavía está al otro lado del estrecho con misiles Iskander, baterías S-400 y la flota del Báltico.
La brecha de Suwałki no se cerró porque se abrió el canal. El corredor de 65 kilómetros sigue siendo el punto más frágil de la OTAN y la simulación de juego de guerra de 2026 mostró que la alianza no podría defender este corredor. La capacidad de guerra híbrida de Rusia no ha disminuido, si acaso está aumentando. El sabotaje de cables, el bloqueo de GPS y las operaciones de flotas en la sombra se están intensificando en el Báltico. El apalancamiento geográfico se está rompiendo, pero Rusia está desarrollando otros apalancamientos, y al observar el canal en sí, el caso comercial sigue siendo débil. El cálculo de retorno de inversión a 650 años es real, e ignorar esta cifra sería un error analítico. Los principales puertos comerciales de Polonia operan eficientemente en Gdansk, Gdynia y Szczecin, y Elbląg nunca competirá con estos puertos. Cuando se evalúa como una inversión comercial, el canal es difícil de defender. Pero el gasto en infraestructura siempre ha servido para propósitos más allá de los retornos comerciales. Las líneas ferroviarias rurales operan con pérdidas para mantener conectadas a las comunidades. Las instalaciones militares cuestan miles de millones para disuadir amenazas que quizás nunca se materialicen, y ningún cálculo de retorno de inversión puede responder a esta pregunta. ¿Cuál sería el costo de que la única salida a Elbląg estuviera bajo control ruso durante una guerra en la puerta de Rusia? Polonia construyó la respuesta antes de hacer la pregunta. Rusia usó la geografía como arma durante 30 años, controló cuellos de botella, creó dependencias y convirtió el acceso de los países vecinos en una ventaja. Polonia neutralizó esa arma con concreto y acero, y un canal de 1.3 kilómetros hizo lo que 30 años de diplomacia no pudieron. La capacidad de decir no a Rusia ya no está detrás de un estrecho, está en el propio territorio de Polonia. Entonces, ¿qué piensas sobre este tema? Compártelo en los comentarios. Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios, porque PPR Global siempre valora las perspectivas analíticas de sus espectadores. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros nuevos análisis. Gracias por elegirnos. Hemos llegado al final de nuestro video, pero nuestro análisis no termina aquí. Si deseas escuchar estos informes detallados de PPR Global que cubren desarrollos globales con la facilidad de un podcast durante tus largos viajes en coche o descansos diarios, te invitamos a visitar nuestro canal de Spotify. Sigue nuestra cuenta de Spotify ahora mismo a través del enlace en la sección de descripción y nunca te pierdas lo que está sucediendo en el mundo, sin importar dónde estés o cuál sea la circunstancia.